Hablemos de cambiar el mundo. Las grandes decisiones también pasan y deben pasar por ti. Hablemos de cambiar el mundo y de transformar el mundo. La desigualdad perjudica el crecimiento, no solo económico, también de las personas y por supuesto la reducción de la pobreza. Y también el sentimiento de realización y autoestima de las personas. La meta es reducir la desigualdad en y entre los países. Opinar es tu derecho. Opinar es tu derecho. Presentando la charla Somos diferentes, pero iguales, recibamos con un gran aplauso a la periodista Farideh Serán y a la ilustradora Sol Díaz. Farideh Serán recibe el Premio Nacional de Periodismo en el 2007. Farideh se exilió en Argentina durante los años 70, época convulsionada y violenta en nuestro país. Al volver, funda revistas, colabora en medios y forma parte del directorio de Televisión Nacional. Siempre aguda y reflexiva, ha sido galardonada con reconocimientos durante su vida profesional y además funda el Instituto de Comunicaciones e Imagen de la Universidad de Chile. Farideh, una mente lúcida del periodismo chileno. Sol Díaz, destacada dibujante y diseñadora gráfica, autora de libros de humor gráfico y creadora de la serie de animación infantil Telonio y sus demonios, estrenada en Cartoon Network y transmitida por TVN. Sol, talentosa representante nacional de la ilustración. Juntas nos presentan Somos diferentes, pero iguales. Muchas gracias. Adelante Sol, adelante Farideh, por favor. Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Que vivan los estudiantes, homenaje a nuestra Violeta en sus 100 años. Que vivan los estudiantes, que vivan ustedes. Con Sol estamos contentas y emocionadas de estar con ustedes aquí hoy día, en esta mañana fría, viendo que son distintos colegios de distintas comunas de Santiago. Vamos a hablarles sobre algo. ¿Dónde está? Bien. Vamos a hablarles sobre algo que es clave hoy día y todos los días y que pasa en nuestras salas de clase, que pasa en las calles, que pasa en las distintas ciudades de Santiago. El concepto es: todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Les quiero contar, bueno, que me llamo Farideh, que nací en la Patagonia, en un pueblo pequeño, muy lejano, que se llama Puerto Natales, que está en la región de Magallanes, y que crecí tanto en colegios como en Punta Arenas como en Puerto Montt. Y que luego decidí estudiar periodismo y entré a la Universidad de Chile, viajé a Santiago. Como decía Tito Neyera, porfiadamente dije, quiero estudiar periodismo, y entré a periodismo. Y entonces me vine a Santiago, estudié periodismo, pasaron muchas cosas cuando salgo de la universidad, viajo, me voy al exilio, vuelvo, escribo libros, trabajo, invento revistas, pero vuelvo nuevamente a la universidad, años después, a mi universidad, a mi sala de clase, ya no como estudiante, sino como profesora. Y entonces le enseño a los futuros periodistas de la Universidad de Chile algo que se llama ética y que tiene que ver con el título de esta charla. Tiene que ver con que somos todos iguales, pero somos todos diferentes, pero todos tenemos derechos. Y tiene que ver con eso porque los periodistas trabajamos con la palabra, creamos imágenes con las palabras, creamos estereotipos si no tenemos una ética que nos dice, que nos indica que tenemos el deber de respetar los derechos humanos, que tenemos el deber de ser tolerantes, de respetar la diversidad, de no ser racistas, de aceptar la diferencia, de no ser homofóbicos. En fin, una serie de principios que a veces se pierden, que a veces no están presentes en los medios, que a veces los propios medios fomentan, que tiene que ver justamente con la intolerancia. ¿O no, Sol? Exactamente. ¿Ah? Dime si no es un problema raros. a veces en Somos los todos medios. raros. ¿Ah? Somos todos raros y diferentes. Somos Esa es la todos gracia. raros y diferentes, pero somos todos iguales en nuestros derechos. Y entonces, cuando les hablo a los periodistas, a los futuros periodistas, justamente de esos principios, hablamos del racismo. Hablamos, por ejemplo, que en las escuelas de Santiago, en los colegios de Santiago, hay más de 5.000
estudiantes, hombres y mujeres que son extranjeros, que son de nuestros pueblos cercanos de América Latina, que son peruanos, que son haitianos, que son venezolanos, que son argentinos, que son bolivianos, en fin, de los distintos países de América Latina vienen a Chile con sus padres. Habitualmente gente que busca nuevas oportunidades y entonces están en los colegios, en las escuelas, ¿no? Y son compañeros y compañeras de ustedes. La pregunta es, ¿cómo son recibidos esos estudiantes? ¿Cómo se comportan ustedes con ellos? ¿Los discriminan? ¿No los discriminan? Ni por su aspecto físico, ni por su acento, ni por su pelo de repente distinto como el mío así, medio rizado, o el pelo más liso como el de la Sol. No, no discriminan. Los felicito y me alegro, los acogen. Porque, por ejemplo, les quiero contar que en nuestro país, en los últimos 4 años, solo en Santiago ha aumentado un 72% de estudiantes extranjeros que van a las escuelas y colegios. Que en la sala de clase, de cada 100 alumnos hay a lo menos 20 niños que son de otros países. Y esos compañeros que son distintos, pero que son iguales en los derechos, evidentemente que es muy importante cómo ustedes los acojan, cómo ustedes interactúen con ellos, cómo ustedes asumen que tienen los derechos, igual que ustedes, a vivir en un hogar con confort, tener derecho a la educación, a la salud, tener derecho a jugar, tener derecho a interactuar. A propósito de jugar, como señalaba Tito Noguera, interactuar con ustedes, ustedes integrarlos. Son niños que seguramente no lo han pasado bien porque han dejado su país, han dejado sus familias. Es complicado. ¿Cuántos niños extranjeros hay en esta sala? Bravo. ¿Son de qué países? Perú, Venezuela. Por supuesto. Y además, ¿cuántos? Y hablemos de nuestros pueblos originarios, de nuestros niños mapuches, que viven también, no solamente en Santiago, también en la Araucanía, por ejemplo, y que también son discriminados o que viven de pronto la violencia que está en sus comunidades. Nosotros tenemos el deber y ustedes tienen el derecho a exigir estar en ambientes donde estén protegidos y además a cuidar de que no se discrimine. Y cuando hablo de discriminación estoy pensando, por ejemplo, en una frase que yo se la digo a mis estudiantes de periodismo. Cuando el 13 de noviembre de 1966 el filósofo Bertrand Russell funda el famoso tribunal, Russell dice, cuando lo crea, impide este tribunal el crimen del silencio. Estas palabras son claves hoy día. A veces, en el crimen del silencio tiene que ver con que no hablamos de lo que pasa en nuestras calles, en nuestras salas de clase, justamente con el tema de la discriminación. Chile es un país más desarrollado que sus vecinos porque hay menos indígenas. Dice, por ejemplo, el 41% de los chilenos en una encuesta sobre tolerancia hace poco tiempo atrás. O bien, muchos han señalado en la última encuesta de Adimar que cerca del 40% de los chilenos, que muchos de los extranjeros que vienen aquí a Chile vienen a quitarle el puesto de trabajo a los chilenos. Esas son falacias. Eso es parte justamente de un lenguaje que no se corresponde con lo que es vivir en una sociedad en paz, vivir en una sociedad entre iguales, vivir en una sociedad donde no se discrimina. Todos somos distintos, pero todos tenemos derecho, es algo clave, y en ese sentido quiero compartir con ustedes este concepto para que ustedes, cuando ustedes tengan que opinar y tengan que plantear efectivamente las cosas que les preocupan, piensen que en esa diversidad, en la riqueza que traen sus compañeros que vienen de otros países, están también mundos donde todos aprendemos, donde todos efectivamente podemos ser mejores, ¿o no, Sol? Exactamente. Bueno, eso quería compartir con ustedes, que todos somos distintos, pero todos somos iguales y todos tenemos derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Faride. Ahí podemos ver en el dibujo de Sol la diversidad del mundo reflejada. Y ahora les toca a ustedes. ¿Quieren hacer preguntas, comentarios, alguna duda que tengan? No. Bueno,
pero vienen nuevos dibujos, con las preguntas de ustedes. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ahí que un muchacho levantó la mano, por favor, pásenle el micrófono. Bueno, ¿qué opina usted de que si bien Chile es un país que tiene problemas, está mejor que el resto del mundo en ciertos aspectos, que en el mismo país los inmigrantes que ya está estudiado, se supone que ayudan? ¿Cuál es su opinión frente a los inmigrantes? ¿Frente a qué? ¿Cuál es su opinión frente a los inmigrantes? Su opinión frente a los inmigrantes. Ah, bueno, yo creo que los inmigrantes vienen a enriquecer este país. Nos hace un país mucho más rico, nos hace un país más diverso. Creo que aprendemos de otras culturas. Creo que en la diversidad está la riqueza de una sociedad. Creo que efectivamente este país, con sus inmigrantes y con quienes vivimos aquí, podemos construir juntos un mundo mejor. No creo que vengan efectivamente, como algunos creen, equivocadamente, a quitarles el trabajo a los chilenos. Muchos chilenos además se fueron a vivir en los 70 a otros países. Cerca de 1 millón de chilenos salieron al exilio luego del golpe de Estado y fueron recibidos en los distintos países con los brazos abiertos. Hoy día nos toca a nosotros recibir a nuestros vecinos en cuyos países a veces hay problemas, o hay guerra, o hay situaciones de pobreza, o hay pocas posibilidades de trabajo. Nuestro deber como seres humanos, y ustedes como futuros adultos, respetuosos de los derechos humanos, es acogerlos. Es pensar de que vamos a ser más ricos en la diversidad, de que con esas culturas, con esos otros acentos, con esas ricas comidas que nos enseñan, estamos construyendo un Chile mejor. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que tener una postura frente a los inmigrantes de acogerlos. Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. Y eso no hay que olvidarlo nunca, también en la sala de clase. Muchas gracias, muy bien. Hay 2 manitos levantadas, 3, 4 manitos levantadas. ¿Quién tiene micrófono? Ahí hay un micrófono. Por este lado. Yo le quería preguntarle sobre qué piensa de los inmigrantes que vienen a Chile pero toman malas decisiones de vida, como robar, asaltar, tomar malas decisiones, pero aquí en Chile. No trabajar honradamente y pensar que al ser inmigrantes tienen que tomar buenas decisiones. Al igual que hay chilenos que también toman malas decisiones, pero no guiarse por ese camino. No ser igual que los chilenos que toman malas decisiones, que toman buenas decisiones y que tengan una buena forma de vida, que es lo que están buscando. Gracias por tu pregunta, porque nos permite pensar justamente el daño que hacemos a algunos medios de comunicación, a algunos periodistas, cuando titulamos, cuando hay un robo, ¿no? Y titulamos echándole la culpa a ese otro distinto, a ese inmigrante. Hay un porcentaje muy bajo de quienes llegan a este país que delinquen, son los menos. Pero curiosamente aparece el titular: peruano asaltó, o un boliviano o un haitiano cometió tal o cual crimen. Eso estamos contribuyendo, los medios de comunicación, a crear un estereotipo que es negativo. Son los mínimos. Por supuesto que no es deseable que nadie delinca, ni los chilenos, ni los argentinos, ni los chinos, ni los japoneses, ni nadie. Pero pensar de que la delincuencia o que los migrantes son delincuentes, o son malos, o tienen algo raro, me parece que es una manera que yo sé que ustedes no piensan así, pero que de alguna manera ciertos medios han construido esta imagen de que lo distinto, ¿no? Lo que no es igual a nosotros es algo peligroso. Y eso es falso, eso es un prejuicio, ese es un estereotipo. Nosotros aspiramos, y yo aspiro en la sala de clase con mis estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile, los futuros periodistas, y sin duda sus profesores aspiran en las salas de clase cuando están con ustedes, formar personas profesionales, hombres, mujeres, que sean justos, que sean amplios, que sean tolerantes, que respeten los derechos humanos, que respeten la dignidad del otro. Un migrante es una persona que viene aquí a aportar a nuestro país, y aporta con su trabajo, y aporta con sus costumbres, y aporta con su riqueza, y hace que este país sea más rico, sea más interesante, sea más completo. Y eso también vale para nuestros pueblos originarios, para nuestros niños mapuche, para los aymara, ¿no? Creo que tenemos que educarnos en la no discriminación. Ahora que hay un campeonato de fútbol, ¿cómo se llama la Copa?
¿Las confederaciones? Confederaciones. ¿Ustedes han leído cuando de pronto son castigadas las barras, los hinchas, porque en los estadios gritan palabras en contra de los jugadores y que son palabras que tienen que ver con la discriminación racial, que son palabras que tienen que ver con la homofobia y son castigados, son sancionados? ¿No les da vergüenza? A mí me da vergüenza ajena que de pronto las barras sean castigadas porque le gritan a los jugadores cosas que son absolutamente reñidas con la dignidad del otro, y son reñidas con el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos es algo con los cuales nosotros trabajamos todos los días. No tiene que ver solamente con los grandes temas, tiene que ver con el derecho de la compañera o del compañero distinto que se sienta al lado de ustedes. Todos somos distintos, pero tenemos los mismos derechos. ¿O no? Muy bien. ¿Quién tiene el micrófono? Yo. Bueno, yo realmente tengo una duda, así como... Yo apoyo completamente lo que usted dice, pero tengo una duda. ¿Cómo usted resolvería este problema de la discriminación si hay mucha gente con que ve a alguien vestido diferente o un acento o un hablar diferente al nuestro, le ponemos nombre, ¿cómo decirlo? Lo discriminamos? ¿Cómo usted resolvería eso si son muchas personas o somos muchas personas que hacemos eso? Es un desafío que tenemos en la sala de clase, que tienen sus profesores con ustedes y cada uno de ustedes, y que yo también lo tengo en mi sala de clase con los futuros periodistas. El ser distinto no significa que sea mejor o peor que nosotros. El que vestirse de una manera determinada, el que nos discriminen porque somos demasiado oscuros, o porque tenemos el pelo demasiado crespo, o porque nos vestimos de una determinada manera, o porque vivimos en determinado barrio, o estudiamos en determinado colegio, no es algo que sea deseable para una sociedad que ustedes, el futuro de ustedes, una sociedad que estamos construyendo entre todos, no es deseable para una sociedad sana. La discriminación es algo que tenemos que erradicar. La tolerancia, aprender a vivir en la tolerancia, en la diversidad, aprender a vivir en el respeto hacia los otros es algo que se construye todos los días. No es algo que se decrete. Yo no puedo decir... Mire, desde a contar de ahora en Chile se prohíbe la discriminación, se prohíbe que la gente se ría de los otros porque está lo cual o así o asá. No, es algo que todos los días construimos de partida viendo cómo me comporto con mi compañero o mi compañera de asiento. ¿Qué pasa con cómo me comporto con quien viene de otro país y de pronto siento que no tiene mis mismas costumbres? ¿Cómo reacciono frente a un compañero que le está haciendo bullying a otro? Porque es distinto, porque es raro, entre comillas, lo raro se sanciona. No, aprendamos a que lo raro es algo estupendo, es fantástico, que lo raro nos enriquece, que lo diverso nos hace mejor. Y eso se aprende todos los días con las lecturas, conversando, en los patios, cuando estamos en las clases, cuando estamos en nuestras casas, en fin, en todos los momentos. Y creo que eso es una educación en la diversidad, que es un desafío para este país, que lamentablemente sí hay una base racista, discriminatoria, que tenemos que erradicar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cada uno construye un espacio de diversidad en su entorno. Ahí hay un muchacho ya se nos está acabando el tiempo, así que vamos a tener que hacer pocas preguntitas más, pero vamos por allá primero. Yo quería saber qué opinan ustedes sobre la igualdad de sexo. En realidad, yo en mi colegio y en muchas partes puedo ver a muchas personas agarradas de la mano. Y no entiendo por qué un hombre y una mujer pueden ser felices y una mujer y un hombre... una mujer y una mujer y un hombre no pueden ser felices y no pueden tomarse de la mano al frente de la gente. No entiendo por qué no es posible que nosotros aceptemos a la gente. Muy buena pregunta. Bravo por la pregunta. Bravo por la pregunta, porque la diversidad tiene que ver también por el respeto a las disidencias sexuales, a la diversidad sexual. 2 hombres o 2 mujeres tienen todo el derecho a ser respetados en su amor. Nadie tiene por qué imponerle a otros códigos que no se corresponden. Todos somos sujetos de derecho y en ese sentido no podemos discriminar, no debemos discriminar. No debemos esas risitas, ese bullying que de pronto se le hace al compañero porque tiene ciertos ademanes o ciertos gestos, o a la compañera por tal o cual razón. Justamente cuando hablamos de que todos somos diferentes,
pero iguales en nuestros derechos, estamos hablando también no solo de los migrantes, también de la diversidad sexual, también de la diversidad regional, también de nuestros pueblos originarios, de cada ser humano que habita en esta tierra. Y eso es un aprendizaje que yo sé que ustedes, que son jóvenes, que son estudiantes, que son inteligentes, lo tienen claro. Yo opino que esta asamblea, que este teatro no discrimina. ¿Me equivoco o no? Muy bien. Bueno, Gracias. nos queda una pregunta más. Él hace mucho rato que está pidiendo el micrófono, por favor, démosle la oportunidad. Él. Tú, él. Muy bien. Yo quise preguntarle cómo se sentirían mientras usted va caminando por una calle y ve que un chileno está discriminando a un extranjero que no es de nuestro país. Bueno, me acercaría y le diría, eso no se hace. Me acercaría y lo interpelaría. Apoyaría a ese extranjero que está siendo discriminado. Yo creo que nosotros tenemos que reaccionar y no mirar para el techo cuando vemos algo que no está bien. Y en ese sentido me sentiría muy cerca de ese extranjero y, por supuesto, con ese extranjero retaríamos a esa persona discriminadora. En general los discriminadores son feos. Sin duda era muy fea. No a la discriminación. Chiquillos, lo lamentamos mucho, pero se acabó el tiempo. Tenemos que seguir avanzando. Viene otra pareja muy interesante. Así que les agradecemos su participación y sobre todo la disposición y todo el conocimiento entregado por nuestra gran periodista Farideh Serán y los entretenidos y divertidos dibujos que nos hace la gran ilustradora Sol Díaz. Muchas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso.